¿Tú sabías que en el Golfo de México existen sirenas? Escucha la historia de este hombre que trabaja en una plataforma petrolera. Esto nos comparte una chica de nombre Olivia Luna. Muchas gracias, Olivia, te mando un fuerte abrazo. Ella me dice que esto que me va a contar, o sea, se anticipa. Me dice, no me pasó a mí, le ocurrió a mi padre. Por esto que te voy a contar, me dice, a mi papá literalmente se burlaron de él. Le pusieron un montón de apodos, el viejo loco, de qué te metes, qué te fumas. Sí, al modo de la raza. Sí, entonces dice, mi papá dice, no lo habla con nadie y si alguien le saca el tema lo evita a toda costa. Pero hubo una ocasión, dice que mi papá pues se puso alegre, se puso a tomar y dice, y yo aproveché para preguntar porque dice, yo me sabía la historia como por pedacitos, pero hasta que ya se puso ebrio, empezó a preguntarle y el papá le contó todo. Contexto de la gente. El papá trabajó como ingeniero, no era cualquier persona, como ingeniero de perforaciones en una plataforma petrolera en el Golfo de México. Una persona con preparación, trabajó más de 20 años ahí, tenía experiencia en todo lo que conlleva este rubro profesional. Entonces, pues literalmente ya se la sabía. Dice que su papá le contaba a su mamá cuando eran jóvenes que le tocaba ver muchas cosas estando en alta mar. O sea, de verdad es impresionante. Algo que a mí yo creo que me puede traumatizar mucho es estar en una tormenta a mitad de la nada. O sea, el mar es imponente, hermano. El mar tiene una fuerza, un poder impresionante. Brutal. Y este señor lo había vivido muchas veces. Así es. Y me dice, y nada de esto se compara con lo que él vivió. Y aquí va la historia. Dice, esto pasa cuando en algún momento mi papá, dice, a mi papá le llega, pues digamos, esta misión de crear un nuevo pozo petrolero, porque se supone que había unos yacimientos en una zona alejada, un poquito alejada del Golfo de México, pero ahí mismo prácticamente. Dice, mi padre le avisa a mi mamá que en este lugar era un poco distinto a los otros, porque la profundidad ahí era mucho mayor que en otros sitios donde ya habían hecho pues más pozos. Dice, y que desde que llegaron las cosas estaban extrañas. Y voy a ser un poquito técnico y lo voy a leer porque yo no sé de esto, pero dice que le dice, las lecturas de presión eran erráticas, las máquinas se descalibraban sin motivo y pasaban como muchas fallas extrañas, o sea, como que todo fallaba. Y el papá, experto en esto, no hallaba razón de por qué todo fallaba y dice que llamaban a más personas, a geólogos, o sea, llegaron de todo literalmente para ver qué ocurría, o sea, se hizo un estudio de la zona, pero pues ellos son personas, pues vaya, de materia, vaya, o sea, no lo asimilan o no lo ven a un tema espiritual, evidentemente. Y dice que bueno, dijeron manos a la obra, hay que hacer, empiezan pues a escarbar, no sé cómo le llamen, discúlpenme, no sé cómo decirlo, pero empiezan a perforar. Sí. Ellos siguen y dice que aquí es donde pasa algo raro. Estuvieron perforando y ellos se quedaban a dormir en este sitio, o sea, estaban ahí trabajando, estar en alta mar a mitad de la nada es otra onda. Dice que una noche, dice, el papá estaba en turno, estaba en una sala de control y de la nada, imaginen esta escena, de noche, no hay nada afuera, hermano, no hay nada. El papá adentro viendo sus monitores, viendo sus cosas técnicas y el señor escucha algo, lo que el señor describe como un canto. Un canto de una voz femenina, suave, lejana, pero tampoco al mismo tiempo no tan lejana. Dice que él como que dice, a ver, espérate. El papá sale de esta cabina, sale al exterior donde se ve ya el océano imponente y escucha nuevamente este canto, pero súper claro. Pero dice que este canto se movía a través del viento. Había momentos donde el canto se escuchaba fuerte, otras veces lejano. Y dice que el papá dice, pero no puede ser. O sea, estamos muy lejos de tierra firme. O sea, ¿de dónde viene esto?
¿sabes? Vienen estos cuestionamientos. Dice que el papá revisa los monitores, los registros, los micrófonos. Nada captaba este canto. O sea, era muy extraño. Y dice que al día siguiente, él da esta información a los otros ingenieros, a sus jefes, les explica esto de una manera, ¿sabes? Un poco complicada, como le vas a decir esto a gente que está en otra onda. Sí. Y dice que decidieron detener la perforación y descender, bueno, para ver qué había. Pero desciende primero una cámara, mandan una cámara para ver qué había en las profundidades. Lo que encontraron fue imposible. ¿Qué fue lo que esta cámara capta allá abajo, adentro en el océano? Dice que las imágenes mostraban, unas imágenes muy borrosas, lo que parecía como una cueva natural hecha al fondo del agua, no quién sabe cuántos metros. Dice, era como una cueva submarina. Lo increíble es que se lograba apreciar en ciertas partes de la cueva las paredes que estaban llenas como de arañazos o como, sí, como grietas, pero con forma como de arañazos. Pero había un momento donde lograron ver muy difícilmente un tipo de simbología en esta cueva. Sí. Dice que las imágenes eran impactantes, o sea, era asombroso. ¿Qué es eso? ¿Cómo se formó? O sea, aquí vienen todos estos cuestionamientos. Entonces dice que este papá empezó obviamente a pasar la voz, a hablarle a sus jefes que esto, o sea, por tantos años nunca habían visto nada de esto. Y dice que ellos decidieron como detener un poco, ¿sabes? Todo el trabajo. Pero pues bueno, dice que les llega la orden de no, deben continuar. Sí, al modo. Ustedes sigan lo suyo, o sea, que les valga que haya, ustedes, allí hay petróleo, hay que sacarlo. Sí. Punto. Dice que ellos siguen escarbando, siguen haciendo más, buscando más profundidad. Y aquí es donde las cosas malas empiezan a suceder. Lo que cuenta el padre de esta chica es que vienen estos golpes. Son golpes muy fuertes que retumbaban en toda la plataforma. Dicen, ¿pero qué es esto? O sea, ¿es un sismo? No. O sea, los radares nada captaba. Pero ellos sentían que había unos golpes, se escuchaban ruidos y en las noches eran estos cantos muy extraños. Entonces, el papá, obviamente, como un poco ya cansado, decide bajar a las profundidades con un grupo de ingenieros. ¿Cómo bajan? No bajan voceando, lo debo explicar. Lo que yo logro entender es que bajan porque hay como un túnel de inspección, bajan como por medio de un elevador. Entonces ellos bajan a las profundidades y estando allá abajo en las profundidades, aparte la presión es increíblemente poderosa, se les tapan los oídos, se sienten mal, sienten como una pesadez, pero aquí fue lo extraño. Dice que estando allá abajo estaba todo oscuro. Y estando ahí, ellos empezaron a ver como siluetas, pero está todo oscuro, hermano. Donde ellos están hay como luz, o sea, tienen como unas luces potentes, pero no llegan más allá. No, se pone negro el asunto. No, literal. Sí. Entonces dice que ellos empiezan a tener como sensaciones extrañas y escuchan ese canto, pero fuerte abajo, hermano. Dice que da la orden de hay que subir, no sabemos qué es. Suben, corren al elevador y el elevador los vuelve a subir. Y dice que ellos estaban ahí como hablando y se empieza a escuchar ese canto y todos lo empiezan a escuchar. Dice, estando arriba, ya en la plataforma, pasó algo bien raro. El papá de esta chica tenía un amigo, mejor amigo, que también trabajaba con él, de nombre Luis. Dice, el papá estaba hablando, dando informes, y de pronto empiezan a escuchar este canto. Y de la nada ven todos que Luis va caminando por la orilla de una bahía, sin equipo de protección, sin nada, pero iba en dirección al océano. Y dice que todos le empezaron a gritar porque era peligroso tanto que se cayera, pues son fácil 8 metros de altura, o que cayera dentro de la plataforma, o que cayera en el océano, era peligroso. Y dice que todos le gritaron, detente Luis, pero dice que este señor, porque ya era una persona grande, iba como hipnotizada, hermano. Iba hipnotizada. Dice que el vato iba caminando, mirando al frente, no escuchaba, no volteaba, llegó a la orilla y caía al océano. Rápidamente todos, ¿sabes? Equipo de seguridad de primera, y pasó algo muy raro. No encontraron a Luis. O sea, fueron buzos, fueron personas profesionales. Literalmente la palabra que ocupa esta chica por medio de su padre es
a Luis se lo tragó el océano. No lo encontramos, no lo encontraron. Esto obviamente el papá da el informe, avisa y nuevamente como que tienen la excavación, pero otra vez por días y otra vez, ¿sabes qué? En este punto algunos trabajadores sabían que había algo más, o sea, no un tema natural probablemente o normal, mejor dicho, había algo más y la gente tenía miedo. Por eso como que algunos empezaron a renunciar, ya no era normal esos sonidos, esos golpes, esos cantos, que una persona simplemente de la nada decidiera suicidarse porque fue lo que hizo. Esto ya estaba muy complicado. Dice que el papá, escéptico, dice que una noche vuelve a escuchar esos cantos, hermano. Y enojado, decide bajar él solo. Él solo. Dijo, voy a ver yo qué hay. Camina al elevador y empieza a descender. Él solito, hermano. Dice, necesito ver qué es, porque esto debe de tener una explicación. Y aquí es donde él tiene uno de los encuentros que lo marcó y lo traumó para toda su vida. ¿Qué vio este señor allá abajo en la profundidad? Y te lo quiero leer, porque es impresionante lo que este señor vive. El señor iba descendiendo, iba y en plena oscuridad. Llega a la parte de la entrada de la cueva. ¿Qué es lo que ve estando ahí? Dice, lo que ve es a lo lejos, no una ni dos, cerca de 100 figuras humanoides, pero con cola de pescado. 100, eran un montón, hermano, eran un chingo. Y los que alcanzó a ver. O sea, solamente es así como hasta donde llegaba la iluminación de la misma maquinaria. Pero estaban como de frente a él, o sea, como que estaban literalmente mostrándose. Sí. Estaban ahí. Este señor se quedó en shock cuando ve eso, porque, ¿sabes? Es este choque de creencias, sesgos de decir... Sí, de estoy soñando, pero o si es verdad, o qué está pasando. ¿Qué es eso? Dice que él se quedó no sabe cuánto tiempo mirando, porque eran varias siluetas. Y estaban, o sea, se notaba su complexión, o sea, no les vio el rostro, no los vio así, no, los vio las siluetas de ellos, sus coletas, o sea, sus colas de pescado. Dice que él empezó a sentir la necesidad de correr, pero era como esta impresión de seguir tratando de entender qué es. De pronto, él está en una cápsula, recuérdenlo, no bajó como buzo. De pronto dice que la luz empieza a fallar, donde él está empieza todo a fallar y se queda oscuro. Y dice que él siente como estas siluetas se van acercando hasta donde está él y de pronto siente que algo toca su hombro. Algo, una mano mojada, resbalosa, y como que fue la señal de accionar. El señor corre al elevador y empieza otra vez a subir. Algo imposible, nada lo pudo haber tocado porque él está en una cápsula. Él en ningún momento estuvo en contacto con el agua. Cuando él sube a la superficie, tenía la camisa empapada. Algo lo había tocado y no sabe ni cómo fue. Dice que cuando él llega, él alerta a todos. Pero aquí es donde todos dicen, a ver, ¿qué dices que viste? Sí, sirenas, ¿qué? Estás loco. Aquí es otra cosa, aquí son problemas. O sea, como que cada uno empezó a sacar, pero nadie le creyó. Pero dice que este señor da el aviso a sus jefes, a sus superiores, mandan las evidencias que ya habían captado de la cueva, como esta simbología, y pasó algo bien bizarro. A los 3 días de que él da este aviso, hermano, lo que pasa es que deciden cerrar ese pozo, el pozo número 13. Dice, de la nada reciben la orden, hay que cerrar el pozo 13, sellarlo para siempre. Extrañamente, todas esas evidencias tomadas por cámara, porque fue por cámara, video, se borraron de todos los sistemas. Desaparecieron por completo. Nadie nunca más volvió a hablar de eso. El señor le contó todo esto a la familia, dijo, es que yo vi sirenas. Se empezaron a reír de él, estás bien loco, te hizo daño estar tanto tiempo en el mar, bla, de que te metes, que fumas. El señor evidentemente decidió callarlo. Hoy en día yo le dije, oye, y me daría una entrevista. Me dice, no, mi papá no le interesa, él no quiere que le crean, ya ni siquiera lo quiere hablar. Dice, esto lo dejó con traumas, el señor está traumado, el señor le tiene miedo al océano después de haber pasado más de 20 años en el agua.
Pero el encuentro que él tuvo en el Golfo de México estuvo Brutal. brutal, hermano.